¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy el pastor Antonio Jr. y hoy traje aquí a mi invitada especial, mi esposa Thais. Hola amigos, ¿cómo están? Es un placer estar aquí una vez más. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Estoy segura de que será una bendición. Hermanos, miren, hoy vamos a contar aquí una experiencia que lamentablemente fue terrible, pero fue un gran aprendizaje para nosotros. Miren, ya les adelanto, fue como si fuera una película de terror. Hermanos, el mundo espiritual es muy serio. Yo no le deseo a nadie lo que Thais y yo experimentamos una noche. Y vamos a contar con detalles para que tú no caigas en el error en el que nosotros caímos. Y entonces todos nosotros podemos fallar, tú lo sabes. Pero cuando conocemos la verdad, cuando conocemos la palabra de Dios, la Biblia dice que cuanto más Dios nos da, más se nos exigirá. Entonces vamos a contar una experiencia muy fuerte aquí y Thais también va a contar un sueño que tuvo. Resumiendo, hermanos, hoy vamos a hablar sobre brechas. Por si no lo sabes, una brecha es un agujerito que hay, ¿sabes? Algo mínimo a veces que hay en el muro, en una pared, pero a través de eso se pueden infiltrar cosas, filtrarse agua. Hermanos, entonces en el mundo espiritual es así también. Si le das una brechita al enemigo, él puede entrar y causar mucha destrucción. Todo empieza de forma pequeña. Y es por eso que la Biblia dice allá en Efesios 4:27 que no podemos dar brechas, no podemos dar espacio al enemigo. No le den lugar al diablo, hermanos. Así que quédate conmigo hasta el final. Antes de comenzar, solo quiero pedirte que te suscribas a mi canal, haz clic en el botón de abajo que dice suscribirse, activa también la campanita para que no te pierdas los próximos videos. Quiero traerte mucho contenido de bendición. Y voy a dejar el enlace del canal de Thais aquí en el primer comentario, ¿de acuerdo? Después ve y suscríbete. Entonces vamos, amor. Sí, cuéntale a la gente sobre el sueño que Dios te entregó recientemente. Hace como un mes más o menos yo le estaba pidiendo a Dios una palabra. He estado grabando videos semanalmente en mi canal y siempre me gusta traer una palabra fresca, algo que venga del corazón de Dios para bendecir a las personas. Y yo le estaba pidiendo a Dios esa palabra y todavía no había llegado, no sabía de qué iba a hablar. Entonces me dormí y a la mañana siguiente desperté con un sueño muy real, un sueño muy fuerte. Y Dios me habla mucho a través de los sueños. Y yo creí que Dios me estaba trayendo un mensaje específico para que yo lo compartiera con las personas. En ese sueño yo estaba en el baño de nuestra casa, estaba sentada ahí en la bañera y me levanté. Y cuando miré hacia la regadera de nuestro baño tiene un desagüe redondo, de esos desagües antiguos, así, redondos, y lo cambiamos hace poco. Y no pudimos atornillar ese desagüe, así que lo dejamos suelto, solo encima del tubo ahí. Y ese desagüe se soltó y salió un cocodrilo de ese desagüe. Y en ese momento vi a ese cocodrilo saliendo de ahí y en ese instante entendí que venía a atacarme. Entonces cerré la puerta del baño corriendo, salí por la casa y le dije, amor, tenemos que cerrar ese desagüe porque está entrando un cocodrilo aquí en la casa. Y entonces en medio de la casa también había algunos desagües. Había otros desagües en medio de la casa que también estaban sueltos. Y en ese momento empezamos a poner pegamento para cerrar esos desagües. Y entonces desperté de ese sueño. Y yo dije, Dios mío, ¿qué sueño es este? ¿Qué es lo que el Señor quiso decirme con esa palabra? Y entonces entendí claramente, Dios me dio discernimiento ahí, que Él me estaba hablando sobre brechas espirituales. Que muchas familias están abriendo brechas espirituales dentro de sus casas. A veces es algo tan imperceptible. Como en mi sueño, que un cocodrilo entre por el desagüe de la regadera es algo imposible. No hay manera. Él es mucho más grande que el desagüe. Sí. Pero esas brechas, uno piensa que no entra nada, pero las brechas espirituales son muy reales. Estos días aquí en casa también tuvimos una fuga. Mi cuarto se estaba llenando de agua al punto de inundarse y no entendíamos de dónde venía esa agua. Entonces llamé al albañil para que viniera a ver qué estaba pasando y él me dijo que era la boquilla. La lechada del piso exterior de la casa estaba desgastada, se había soltado y el agua estaba entrando por esa pequeña grieta. Gente, la boquilla es diminuta, ¿verdad? Es un agujerito tan pequeño y estaba haciendo charcos de agua dentro de la casa. Entonces, la brecha es algo muy serio. Pensamos que no pasa nada, que tal vez algo que haces o una palabra que dices no tiene importancia. Y ahí le estamos dando legalidad en el mundo espiritual. Amor. Sí, hermanos, entonces lo que vamos a traer aquí hoy va a ser una enseñanza tan profunda, tan fuerte para tu vida, que estoy seguro de que nunca más vas a dejar ningún espacio para el enemigo. Con certeza. ¿Cierto? La Biblia dice allá en Eclesiastés 10, versículo 8, que quien abre una brecha en el muro
Quien rompe el muro, una serpiente lo morderá. Thais habló del ejemplo del cocodrilo. Sí que es lógico, todo eso son símbolos, ¿verdad?, del enemigo. Así como el dragón, en este caso aquí es la serpiente, que también representa a Satanás. La serpiente va a morder. ¿Y qué sería ese muro? El muro, hermanos, es la protección de Dios que viene a través de la palabra. Porque cuando no obedeces la palabra, estás abriendo esa brecha en el muro. Entonces, la brecha no es más que el pecado, solo para que lo entiendas. Es cuando abres esa brecha con el pecado. El pecado es cuando desobedeces algo de la palabra de Dios. Entonces, el propio Jesús, ¿verdad?, cuando estaba a punto de ser muerto, crucificado, les dijo lo siguiente a los discípulos. Se los voy a leer. Miren, Juan 14, versículo 30. Ahora se acerca aquel que gobierna este mundo, el príncipe de este mundo, que es Satanás. Él no tiene ningún poder sobre mí. En otra versión está escrito, en mí no hay nada que venga de él. O sea, Jesús fue el único que no le dio ninguna oportunidad al enemigo en ningún momento de su vida, porque él no pecó. Pero nosotros, hermanos, nosotros podemos, claro, vamos a pecar. Pero la Biblia dice, si alguien peca, ahora tenemos un abogado ante el Padre, que es Jesucristo, hombre. ¿Y por qué el apóstol Pablo dice esto? Jesucristo, hombre. Porque Jesús sabe de nuestras debilidades. Él conoció todo lo que implica ser humano. Incluso a él le gustaba mucho ser llamado Hijo del Hombre. ¿Por qué? Él se encarnó aquí en esta tierra, ¿entiendes? Solo que él vivió todo y no pecó, para que hoy él pudiera ser nuestro abogado. Entonces, cuando te arrepientes de tus pecados, reconoces que pecaste y pides perdón, es como si Jesús llegara delante del Padre y dijera, mira, puedes perdonar, porque mira aquí las marcas en mis manos. Yo ya pagué el precio por ese pecado. Entonces la sangre de Jesús te purifica en ese momento y te perdona. ¿Amén? Entonces, ¿qué pasa? El enemigo, ¿verdad?, cuando se da cuenta de que estás cayendo en tentación, va a intentar causar destrucción y tú tienes que tapar ese agujero. En un momento vamos a contar aquí algunas cosas que tienes que hacer. ¿Y por dónde entran esas brechas? Esa es la cuestión, ¿verdad? Sí. ¿Por dónde entra, verdad? ¿Por dónde es que tenemos que vigilar, verdad? ¿Cuáles son las entradas? Porque en algún lugar ella está entrando, en algún lugar se está abriendo una puerta ahí. Y entonces, antes de eso, vamos a contar aquí ahora esta pesadilla, por así decirlo, que vivimos. Voy a empezar contando, después Thais cuenta su parte, ¿verdad? ¿Qué pasa, hermanos? Recuerdo que prediqué un domingo por la noche en una iglesia y el fuego descendió. Fue una bendición. Mira, muchas personas fueron salvadas, muchas personas fueron tocadas y yo me sentí renovado, ¿sabes? Yo estaba así, tan fortalecido. Entonces, al día siguiente, Thais y yo decidimos ver una película. ¿Sabes cuando estás cansado, verdad? Quieres un momento de entretenimiento. Entonces pusimos Netflix y estuvimos buscando películas y así, y encontramos una película romántica para ver. Solo que pensamos que era romántica, ¿verdad? Pensamos que no iba a tener ninguna escena ni nada fuera de lo normal. Y entonces vamos, amor, continúa. Sí, y entonces vimos esa película. Al principio todo estaba bien, hasta que empezaron a salir unas escenas muy fuertes. Unas escenas de pornografía, unas escenas de traición, de abuso. Entonces nos fuimos horrorizando con esa película. La fuimos viendo y el ambiente pesado entró en nuestro cuarto. Y dijimos así, no, ya no quiero ver esto. Vamos a dejar de ver esta película porque no está bien. No era lo que esperábamos, ¿verdad, amor? Eso es. Y nos fuimos a dormir. Ya era tarde, nos fuimos a dormir. Pero entonces me desperté en la madrugada y me desperté muy asustada, como si alguien me estuviera ahorcando, alguien queriendo matarme ahí. Y me desperté así, sin aire. Le dije, amor, amor, me siento mal, me está pasando algo. Y en ese momento que desperté, Juninho también se despertó. Y él vio, sí, algo terrible. ¿Verdad, amor? Voy a contar. Hermanos, miren. Vaya. No le deseo esto a nadie. Hermanos, en el momento en que Thais despertó, gritó tan fuerte, porque algo la estaba ahorcando. Pero en el momento en que abrí los ojos, de hecho, hermanos, fíjense en este detalle. Si vimos la película, nos detuvimos. Vimos que no estaba bien. Tuvimos el discernimiento de entender que eso no formaba parte de nuestra vida, de nuestros valores. Lo quitamos. Eso. Pero después de que cancelamos, nos dimos cuenta de que se había abierto una puerta ahí en nuestra vida. Se había abierto una puerta. Sí. Hermanos, teníamos mucho sueño y nos quedamos dormidos, ¿no saben? Pero nos dimos cuenta de que algo estaba raro. Y recuerdan lo que les dije, que a quien mucho se le da, mucho se le exigirá.
Hermanos, cuanto más avanzamos en el camino con Dios, cuanto más tenemos experiencias poderosas con Dios, es ahí cuando el enemigo, es verdad, él va a intentar alejarnos de esa presencia, ¿entienden? De la presencia del Señor. ¿Y qué pasa en el momento en que Thais gritó? Hermanos, abrí mis ojos y me asusté. Nunca había visto nada parecido, hermanos. Voy a decir la verdad. Incluso, la Biblia dice que las cosas espirituales deben hablarse con personas espirituales, porque si no, la gente va a pensar que es una locura. Hermanos, en ese momento vi un demonio ahí en la puerta del cuarto. Misericordia. Misericordia. Hermanos, ese demonio era como un niño. Sí, tenía un vestido blanco y el cabello negro. ¿Saben? Como en esas películas de terror. De muchas de ellas vamos a hablar en un momento. Muchas cosas que están viendo en esas películas de terror, hermanos, no salieron de la imaginación humana, sino que fueron visiones que las personas tuvieron del mundo espiritual y las ponen en las películas, ¿entienden? Hermanos, fue cuestión de milésimas de segundo. En el momento en que vi a esa criatura ahí, ese demonio transfigurado en un niño, hermanos, dentro de nuestro cuarto, párense a pensar, en ese momento reprendí en el nombre de Jesús y desapareció esa escena, oré con Thais, oramos juntos. En ese momento Dios nos dio discernimiento que era por causa de la película, ¿recuerdas? En ese momento nos acordamos, es la película, es una puerta que abrimos, así que ya le pedimos perdón a Dios ahí mismo, nos arrepentimos y ya rechazamos, ya declaramos que nuestra casa es del Señor, ya protegimos a nuestra familia, entonces oramos ahí mismo para proteger, ¿verdad, amor? Esa puerta que se abrió, cerrando esa puerta, ¿verdad? Sí, entonces fue una experiencia terrible, pero Dios lo permitió, ¿estás de acuerdo? Todo es permiso de Dios, ¿verdad? Y fue así. El aprendizaje fue muy grande para nosotros, ¿sabes? A veces uno piensa que las cosas no tienen nada que ver y lo vas dejando. Luego te da pena decírselo al otro, sí, y terminas dejando pasar un poco más. Tengan cuidado, hermanos, vamos a mantenernos firmes. Principalmente cuando se trata de una pareja, los dos tienen que estar muy alineados, ¿entienden? Los dos es necesario estar de acuerdo. Sí, de hecho, estos días, amor, vi que una chica comentó, ¿verdad? Pastor, por favor, ore por mí, por mi matrimonio, porque mi esposo me obliga a hacer cosas que yo no quiero, que sé que son pecado. Entonces, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado, ¿saben? Porque el mundo espiritual es real, muy real, y que puedas buscar consejos. Si eres mujer, busca consejo con una mujer. Nunca te abras con un hombre, de verdad. El hombre también debe abrirse con otro hombre sobre estas cosas. Pero si tú reconoces, ¿verdad?, que hay algo que les está impidiendo tener una intimidad con Dios, algo que está sirviendo de brecha, cierra esa brecha, no la dejes. Amén. Entonces, hermanos, solo para que podamos continuar, vamos a mostrarles ahora algunas señales de que necesitan cerrar esas brechas, ¿verdad? Incluso Jesús, cuando él estaba ya en Getsemaní y vio que los discípulos estaban durmiendo, o sea, no estaban vigilando, no estaban prestando atención a lo que estaba pasando. Y piensen, hermanos, en el mundo espiritual, en la batalla que estaba ocurriendo ahí contra Jesús y los discípulos, porque estaba llegando la hora de que él fuera a casa, a la cruz. Y Jesús entonces les dijo a los discípulos, vigilen y oren, el espíritu está dispuesto, o sea, ustedes están salvos, pero la carne es débil. Y el diablo quiere entrar a través de la carne, a través del pecado. Entonces, ¿qué fue lo primero que dijo Jesús? Vigilen, hermanos. Vigilar es tan importante como orar porque no sirve de nada que ores si en el día a día no vigilas, ¿sabes? Y una idea que tuve, amor, es así, una ilustración para ustedes es, me acuerdo que muchas veces yo notaba eso claramente. Imagina que vas a una vigilia de oración y llenaste una bolsa, estás lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero luego sales de esa vigilia y ves un programa que no deberías, escuchas una música que no deberías. Es como si fueran pequeños agujeros, van perforando esa bolsa, es verdad, y luego ya estás vacío de nuevo. Entonces, ¿no sería mejor que vigilaras más, entiendes? Aunque no seas una persona que ora mucho, si eres alguien que vigila mucho, conservas mucho eso que buscaste en Dios. Entonces, hay mucha gente que ora mucho, ora horas y horas, pero en el día a día no vigila. Ahí perdió todo lo que oró, por así decirlo, ¿entiendes? Entonces, amor, dinos aquí, ¿dónde es que la persona tiene que vigilar, verdad? Sí, yo veo que es muy importante. Vamos a hablar de los sentidos. Tenemos que entender que nuestros ojos, nuestra boca, nuestro oído tienen que estar blindados, porque si no los blindamos podemos estar sujetos a esas represalias. Entonces tenemos que vigilar nuestros ojos.
todo lo que nuestros ojos ven, ya sea a través del celular, de la televisión, de una película, como en nuestro caso, o a través del oído. Hay canciones que son muy sensuales, canciones que dicen tonterías. Estos días fuimos a un restaurante y estaba sonando una canción de Sertanejo y de verdad, qué canción tan fea, qué canción tan vulgar, ¿sabes? Hablando de sufrimiento, de traición, unas cosas tan raras que le dije, amor, qué cosa, ¿verdad? ¿Cómo puede alguien escuchar eso? Entonces así, no podemos dejar que eso llegue a nuestros oídos, tenemos que blindar nuestros oídos, porque lo que entra ahí se va infiltrando en nuestro corazón. A través de esas puertas el enemigo va entrando. Entonces otra puerta de la que también tenemos que tener cuidado es la falta de perdón. Veo a tantas personas que guardan resentimientos, personas que tienen enojo, rencor hacia otras personas, que no logran perdonar. Y eso es una puerta gigante que estás abriendo. Eso es una brecha. Le da legalidad al enemigo para usarla y actuar en tu vida. Así que tenemos que estar atentos. Si tienes alguna herida, algo que no has tratado, pídele al Señor que te muestre para que puedas ser sanada, para que Dios pueda sanarte. Cerrar esa puerta que el enemigo quiere usar para poder atentar contra tu vida. Entonces tenemos que tener cuidado con esto. Otra cosa que también veo es a través de la boca. El enemigo quiere usar nuestra boca. Él quiere que digas tonterías, que pelees con tu esposo, con tus hijos, que hables mal de ti misma, aunque digas, no puedo, no soy capaz. El enemigo está todo el tiempo queriendo usar nuestra boca porque nuestra boca es poderosa. Todo lo que dices ahí tiene el poder de la vida o de la muerte. Entonces tenemos que vigilar nuestra boca también para que de nuestra boca solo salgan palabras que vienen del Señor. Así que puedas aprender a hacer esta oración. Yo he estado orando así todos los días, le pido a Dios, le hablo. Dios, blinda mi visión, mis oídos, mi boca, mi corazón, mis pensamientos, para que estén alineados contigo, para que nada que venga de afuera afecte mi vida, que yo esté 100% blindada por el Señor. Entonces, que tú también puedas aprender a orar así, blindando tu vida. Sí, entonces, hermanos, tenemos que tener cuidado por dónde entran, ¿verdad? Por donde el pecado entra, entonces, es como dijo Thais, los ojos, que es, por ejemplo, yo hablé de la película de terror, ¿verdad? Que es algo que mucha gente piensa así. Pastor, para. Pastor, ese famoso no tiene nada que ver. ¿Qué tiene de malo? Sí. No vamos a ser esos creyentes cerrados, ¿verdad? Todo el mundo tiene esa costumbre, pero tenemos que entender que sí tiene mucho que ver. Pues sí. Entonces, ¿tú crees que eso no te va a influenciar? Pero, hermanos, vamos a pensar. El tipo que hizo esa película la hizo con la idea de causar miedo, de causar pavor. Es lógico que lo hizo pensando en ganar dinero con eso, pero sé que genera curiosidad. Pero, hermanos, tenemos que tener cuidado. Hay un momento en el que tienes que decir, ya no quiero esto en mi vida. Y tal vez ha llegado ese momento, ¿sabes? Estás abriendo muchas puertas, estás igual que la gente del mundo. ¿Qué cambia en tu vida comparado con una persona que no sigue los principios de la palabra? ¿Entiendes? Entonces, otro detalle, el ocultismo, hermanos, no se puede, ¿entiendes? Cosas que empiezas a ver y dices, oye, el tipo está haciendo un ritual macabro, satánico, ¿cómo voy a ver algo así? Es verdad, ¿entiendes? Entonces pon mucha atención. ¿Verdad que sí? En internet, ¿verdad, amor? Hoy en día, así, hay unos celulares, entonces la persona se queda ahí. Mira, en los Reels pasa un video, pasa otro y tiene algoritmo, ¿verdad? Conforme vas viendo, el algoritmo te va mandando ese contenido. Entonces hay que vigilar porque sí, hay contenido pornográfico. ¿Cuántas personas casadas están ahí teniendo acceso a contenidos pornográficos, a veces al lado de la propia esposa o al lado del marido? Sí. Está ahí, está viendo los videos equivocados, entonces hay que vigilar, ¿verdad? Porque entra por nuestros ojos. Incluso porque piensas así, pero la persona ni siquiera está desnuda, hermano, ni hace falta que lo esté, ¿entiendes? Sí. Entonces vigila, eso es sensualidad, ¿no? Hay mucho sensualismo, hay mucha sensualidad en la ropa, en la forma de hablar. Sí, hermanos, todo eso es importante, solo que también tenemos que analizar cómo surge el pecado y cuál es la raíz, ¿verdad? Porque no sirve de nada tratar los síntomas, hay que tratar la raíz, es verdad. Y la raíz donde está en tu corazón, ¿cierto? Allá, en Génesis capítulo 6, Dios dijo lo siguiente, el pueblo vive pecando continuamente en sus pensamientos, todos sus pensamientos son malos, son impuros. Entonces todo empieza aquí, mira, empieza en tu corazón, incluso hasta el pecado que cometes con tu boca, con tus palabras. Tú, que eres una persona que se queja, que maldice, que habla mal de los demás, y si tú mismo estás trayendo el mal a tu vida, entonces, en realidad empezó en tu corazón, porque Jesús dijo, la boca solo habla de aquello de lo que está lleno el corazón. Si quieres conocer a una persona, pon atención a sus palabras. Vas a saber lo que tiene guardado en su corazón. ¿Entiendes? ¿Verdad?
Entonces, ¿dónde empieza todo? Te voy a leer el versículo. Está en Santiago, capítulo 1, versículos 14 y 15. Él dijo así: la tentación viene de nuestros propios deseos. En otra versión, dice la codicia, viene de tu propia codicia, que nos seduce y nos arrastra. Estos deseos dan a luz al pecado y, cuando el pecado se desarrolla plenamente, produce la muerte. Entonces, todo es un proceso. Empieza con el deseo, que es la codicia. Después, el pecado se concreta, y si alimentas ese pecado, entonces mueres espiritualmente. Hermanos, ¿cuántas personas hoy están en las iglesias? Ya no siente más la presencia de Dios, ya no siente más arrepentimiento porque se acostumbró al pecado, o sea, está muriendo espiritualmente sin darse cuenta, y tal vez ya hasta murió. Hermanos, tenemos que tener cuidado. Vamos a pedirle a Dios que haga una obra de resurrección en nuestra vida, de restauración. Amén. ¿Y qué dijo él? Empieza con la codicia, es la codicia, ¿verdad? Me acordé de una palabra aquí ahora que es de la historia de David, que David, ¿verdad? En un momento en que era para estar en la guerra, la Biblia deja bien claro que era época de guerra y David no estaba en la guerra. Él como rey debería estar, pero no estaba, o sea, él estaba en el lugar equivocado. Entonces, el lugar en el que estamos también puede ser una brecha, tal vez el lugar equivocado al que estás yendo, las amistades equivocadas que estás teniendo. Eso está siendo una brecha para que el pecado entre en tu vida. Porque David, él estaba ahí en el lugar equivocado y por eso él estaba paseando ahí en su región, en su casa y vio desde el techo, ahí. Él codició a la mujer del otro porque le pareció bonita, entonces vino el deseo, ¿verdad? Vino ese deseo de la carne y ahí, a través del deseo, consecuentemente, vino el pecado. Entonces él cayó. Entonces esto es muy serio, así que debemos vigilar también los lugares en los que estamos para no estar en el lugar equivocado. Sí. Es así. Supongamos que él llegó a mirar porque no pudo evitarlo, ¿verdad? Entonces, vamos a suponer que él miró, que echó un vistazo. Él no imaginaba que eso estaba ahí. Pero si él hubiera seguido caminando, si hubiera seguido con su vida sin enfocarse en eso, no habría tenido consecuencias. Pero con eso, seguro, las tuvo. El problema es que él miró y al final ese deseo se volvió incontrolable. Entonces, el consejo que te damos es el siguiente: corta el pecado de raíz. Ese deseo, córtalo de raíz, alimenta tu espíritu para que tu carne se debilite. Amén. La carne nunca va a morir, pero puedes enterrarla y seguir pisándola ahí. No dejes que salga a la superficie, que tome fuerza, porque si no, todo lo que empieza pequeño crece. Entonces tenemos que tener cuidado con lo que estamos alimentando, porque si alimentas lo que es malo, un día se va a convertir en un gran problema. Entonces, siempre vamos a cortar el mal de raíz para que no crezca. Sí, es como una cascada, ¿verdad? Esa fuerza del agua, ¿verdad? Cuando vamos a las cataratas del Iguazú, es algo tan tremendo, tan fuerte, pero no empezó de esa manera. Empezó con un arroyito, ¿entiendes? Como si no fuera nada. Entonces, si no cortas el mal de raíz, si no terminas con él ahí mismo, eso va a crecer, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo puedes hacer eso en la práctica? Pastor, mi problema es la pornografía. El ejemplo es tener cuidado con las aplicaciones, tener cuidado con tu celular, y si no lo puedes controlar, tampoco sirve de nada romper el celular. Piensa conmigo, un día, un muchacho de nuestra iglesia me dijo así: Pastor, rompí mi computadora, estoy libre del pecado. No estás libre, hermano, no es eso, ¿entiendes? Porque si realmente quiere, consigue un celular, consigue otra computadora. Y le dije: hijo mío, desperdiciaste dinero, tienes que tratar la raíz del problema, tu corazón. Y otra cosa que noto, amor, es que generalmente el enemigo, él viene por donde tiene legalidad. Entonces, una persona que pecó en el pasado, aunque se haya arrepentido, que haya cambiado de vida, que Dios la haya perdonado, pero si ella pecó, por ejemplo, con la pornografía, generalmente el enemigo va a usar esa legalidad para poder actuar en la vida de la persona. Entonces, tenemos que vigilar en donde éramos más débiles. Es ahí donde el enemigo va a intentar atacarnos porque él quiere avergonzarnos. El enemigo es astuto y va a querer debilitarnos, atacar y hurgar en nuestra herida. Entonces, aunque digas, pero pastora, ya me arrepentí, ya no hago eso, ya no practico ese pecado. Pero el enemigo va a querer acusarte de lo que hiciste en el pasado. Así que es ahí donde tienes que fortalecerte aún más, donde tienes que ser más radical. Decir así: no, yo no veo nada que tenga pornografía, yo no accedo a eso. No quiero darle ninguna legalidad al enemigo para que actúe en mi vida. Yo estoy blindada, estoy protegida por el Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces, hermanos, esos fueron los consejos, ¿verdad?, que queríamos darles, incluso este testimonio fuerte, testimonio, ¿no? No quería estar contando esto, pero pasó.
y aprendimos una gran lección, ¿saben? Necesitamos estar atentos, hermanos, porque gracias a Dios, Jesús, Él venció todo por nosotros y podemos contar con Él. Entonces tú no, tú que tal vez nos estás escuchando, estás pensando así: Dios mío, ¿qué voy a hacer con mi vida? Porque no puedo, ya lo intenté, hermanos. Para el hombre es imposible, pero para Dios todas las cosas son posibles. Entonces, ¿cómo vences el pecado? No es con tu propia fuerza. Claro, lo que esté a tu alcance lo vas a hacer, pero es a través de la oración, es a través de tu vigilancia, es cortar todo lo que te lleva al pecado. Recuerda que todo empieza con esa cosita que parece no tener nada de malo. Ten cuidado con ese no tiene nada de malo, ¿entiendes? ¿Cuántos creyentes liberales hay hoy? Hermanos en las iglesias, no es broma. Hoy, por ejemplo, ya no se habla más del pecado antes del matrimonio, porque las personas están cayendo en ese error todo el tiempo y piensan que es normal. Hermanos, es pecado. Eso se llama fornicación, ¿entiendes? Tenemos que santificarnos, ¿verdad? Es hermoso cuando ves en la Biblia que Dios le dijo al pueblo de Israel que Él era como su tesoro personal, que quería que fueran un pueblo separado. Entonces tenemos que entender que esa palabra es para nosotros. Nosotros que somos el pueblo de Dios, somos un pueblo separado. No podemos ser como todos los demás, no podemos igualarnos a las personas del mundo. Tenemos que ser diferentes, tenemos que separarnos, consagrarnos, tenemos que renunciar a cosas en nuestra vida. No todo lo vas a poder hacer, no todo lo vas a poder, pero fulano es fulano, tú eres pueblo de Dios, tú has sido apartado, tú eres ungido. Entonces vamos a pedirle a Dios que traiga a nuestro corazón en qué estamos fallando, ¿verdad? Amor, en qué necesitas santificarte más, en qué necesitas consagrarte. Y yo creo que Dios te va a capacitar porque es por gracia. No podemos solos, pero Dios nos fortalece. Gloria a Dios. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer una oración, amor. Vamos por la vida, ¿verdad? Yo creo que fuiste tocado por este mensaje. Incluso queremos pedirte algo. Envíalo a otras personas. No te lo quedes para ti. La bendición tiene que compartirse. Tiene que ser misionera. ¿Amén? Entonces, cierra tus ojos. Queremos orar por ti ahora para que Dios te capacite, para que Dios te fortalezca. En el nombre de Jesús. Aleluya. Señor, mi Dios y mi Padre, estamos aquí en tu presencia. Queremos agradecerte porque el Señor nos proveyó la salida. El Señor en medio de la tentación está ahí con nosotros. Gracias. Y yo creo que el Señor nos va a capacitar, Padre, cuando busquemos tu presencia. Por eso, mi Padre, trata con nuestros deseos, Padre. Que nuestro mayor deseo sea adorarte, sea estar en tu presencia. Padre, que no alimentemos esos deseos, los deseos pecaminosos, Padre. No queremos seguir el rumbo que muchas veces nuestra propia familia ha tomado, nuestros parientes. Padre, queremos ser diferentes, oh Dios. Y oramos en este momento por tu hijo y tu hija que nos están escuchando ahora. Dios, derrama tu poder, Señor. Sin tu poder no lo logramos. Esa persona ahora está reconociendo que necesita de ti, que no puede hacer nada, que no puede vencer el pecado sola. Jesús, trae la capacidad que viene de lo alto. Y da, Señor, discernimiento para que ella sepa cuando algo le está perjudicando o no. Dios, muéstrale a esta persona tal vez personas, lugares, cosas que está haciendo que no te agradan. Y de la misma manera, también oramos, Padre, y te pedimos, santifícanos cada día más para que podamos andar en plena comunión contigo todos los días de nuestra vida. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Miren, estamos muy contentos de traerles esta enseñanza. Creo que fue una bendición. Y ahora comparte. ¿Quieres decir algo más, mujer? No, eso es todo. Mantengámonos firmes con Dios. Dios es quien nos sostiene y estoy segura de que te vas a fortalecer, que Dios te va a mostrar dónde hay brechas y esas brechas serán cerradas. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Amén, que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Hasta el próximo video.